Hola chicos, ¿qué tal? Me estaban pidiendo ayuda con algunos ejercicios relacionados con el teorema del sándwich. Sándwich para funciones, claro, ¿no? Y bueno, vamos a resolver este problema. En este problema nos dan dos funciones, que por cierto, antes de comenzar, el problema es de la calificada 1 del ciclo pasado, 2023-1, ¿de acuerdo? Y ya bueno, nos dan dos funciones con dominio desde 0 hasta más infinito. Y bueno, nos dan condiciones sobre ellas y nos piden calcular el límite de g de x sobre x, ¿no? La primera condición que nos brinda el problema, voy a llamarla condición 1, nos dicen que el límite de f de x menos 1 cuando x tiende a más infinito es igual a 0, ¿no? Ah, bueno, podemos reescribir esa condición de una forma un poco más amigable y básicamente sería lo mismo que decir que el límite de f de x cuando x tiende a más infinito es igual a 1, ¿no? Si queremos ser formales para demostrar esto, aunque en este caso no es necesario, básicamente lo que tendríamos es esto, ¿no? F de x parece una tontería, pero es lo mismo que f de x menos 1 más 1, ¿no? Y el límite de esta función existe, porque el límite de esta función es 0, ¿de acuerdo? Esto tiende a 0. Y el límite de esta segunda función también existe, porque como es una constante, su límite es 1. Su límite a más infinito, claro está, ¿no? Entonces, como el límite de L existe y el límite de L existe, el límite del primero va a existir y simplemente va a ser igual a la suma del primero con el segundo, pues, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite entonces del primero con el segundo? Es 0 más 1 que es 1, ¿no? Y esa es la razón por la cual el límite de f de x es igual a 1, ¿no? ¿No hubiéramos podido simplemente pasar a sumar? No, si el 1 estuviera fuera así, ¿no? Pero está dentro de un límite, ¿no? Sin embargo, se entiende, ¿no? Si el límite de esta diferencia se va a 0, entonces f de x se tiene que acercar a 1, pues, ¿no? Y bueno, igual ahí les di la justificación formal de por qué eso es verdad, ¿no? ¿Qué nos dicen en la segunda condición? En la segunda condición nos dicen que g es una función que está atrapada entre x más 1, ¿de acuerdo? Y, un ratito déjenme mejorar esto. Y esta otra función, ¿no? Y x por f al cuadrado, no, x por, perdón, f al cuadrado de x menos 2 veces f de x más 2, ¿no? Y ya está. Y ya que tengamos una función atrapada entre otras dos, como que ya nos hace recordar un poco el teorema del sándwich, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que yo quiero calcular el límite de g de x entre x. Yo no estoy interesado en el límite de g, entonces a mí no me convendría tomar límite acá, límite acá, límite acá, ¿no? Como a mí me interesa g de x entre x, entonces lo que yo voy a hacer es dividir entre x, pues, para obtener lo que yo necesito, ¿no? Divido entre x, divido entre x, divido entre x, ¿no? Y la pregunta es, ¿se puede? Sí, sí se puede. Se puede porque x es distinto de 0. Y no solamente es distinto de 0, sino que por estar en este intervalo es mayor que 0. Entonces yo puedo dividir y la desigualdad no se va a ver alterada, ¿no? Ahora, ¿qué más voy a hacer? Ahora voy a separar un poquito los términos. ¿Cómo los voy a separar? Simplemente de esta manera, ¿no? De hecho, esto lo voy a llamar A, esto lo voy a llamar como si fuese un menos B, simplemente para que se pueda entender un poquito más. Y este 2 lo voy a poner así, ¿no? ¿Qué es A menos B más 2 entre X? Esto es lo mismo que A entre X menos B entre X más 2 entre X, ¿no? ¿Por qué? Porque son fracciones con el mismo denominador, solamente se suman y se restan los numeradores dependiendo de la operación que tengamos, pues, ¿no? Entonces, gracias a esto es que yo puedo separar esto. ¿Cómo los puedo separar? Como L entre L, ¿de acuerdo? Voy a tener L entre L menos 2f de x entre x más 2 entre x, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué es que nos conviene hacer esta separación, ¿no? Pero creo que ya más o menos lo podemos imaginar, ¿no? Cuando x tiende a más infinito, ¿no? Que es ahí donde nos interesa estudiar el límite de esta función, 2 entre algo muy grande va a tender a 0, ¿no? Y es por eso que nos conviene tenerlo separadito, para que justamente al tomarle el límite se vaya a 0 y se elimine, ¿no?
Otra cosa que podemos observar es que acá se están multiplicando los términos, así que x y x simplemente se pueden eliminar, ¿no? Entonces, simplemente lo borramos, ¿no? Y tendríamos eso ahí. Acá tendríamos justamente en lo que estamos interesados, ¿de acuerdo? Que vamos a ponerlo de rojito para hacerle énfasis que en eso estamos interesados. Y acá de hecho también podríamos separarlo, ¿no? De hecho también sale sin separar, pero podríamos hacerlo, ¿no? Tendríamos x entre x más 1 entre x, ¿no? Otra vez, fracciones con el mismo denominador simplemente se suman o restan numeradores dependiendo de las operaciones que intervengan. ¿Y cuándo es x entre x? X entre x es 1, ¿no? Aunque la verdad es que acá no hubiera sido necesario, pero bueno, ya lo tenemos. ¿Por qué no hubiera sido necesario? Porque como le vamos a tomar límite cuando x tiende a más infinito, son dos polinomios del mismo grado, simplemente su límite es división de coeficientes principales, ¿no? Que sería 1, ¿no? Que también acá podemos notar que es 1. ¿Ok? Entonces, si es que el límite de esta cosita de acá y el límite de esta cosita de acá fueran iguales, el teorema del sándwich, no, como si fuera un sanguchito, ¿no? Que lo estamos aplastando, el teorema del sándwich nos dice que el límite del medio también existiría y sería igual justamente a los límites de los extremos, ¿no? Entonces, para verificar que se cumplen las condiciones, vamos a calcular el límite de la función que está en el lado izquierdo. ¿Y por qué el límite cuando x tiende a más infinito? Porque es justamente ahí donde me interesa ese límite, ¿no? Este tipo tiende a 0, ¿no? 1 entre lo gigante tiende a 0. Así que el límite de esto sería 1 más 0, que es 1, ¿no? Ahora tengo que calcular el límite del extremo derecho. Si el límite del extremo derecho también me sale 1, el problema acabó, pues, ¿no? Porque existiría el límite del tipo del medio. Y sería igual a 1 también, ¿no? Y ok, ¿cómo calculamos esto? De la misma manera, ¿no? De repente vale la pena utilizar otro color. 2 entre x a dónde tiende cuando x se va de más infinito, 2 entre algo gigante tiende a 0, pues, ¿no? De hecho acá vamos a cambiarlo de color simplemente para que se vea bonito. Sí, está bien. Y ya, ¿no? Esta cosita de acá, aunque no parezca, también se va a 0. ¿Por qué? Porque el numerador se va a 1, eso es todo el problema, ¿no? Eso es lo que nos dice el ítem 1, que el límite de f cuando x tiende a más infinito va a 1, ¿de acuerdo? Así que el de arriba va a 1, por 2 el numerador se acerca a 2 y el denominador crece cada vez más grande, pues, ¿no? 2 entre algo que se vuelve cada vez más y más grande tiende a 0, ¿no? Así que el límite de toda esta expresión simplemente sería el límite de f al cuadrado. Pero como el límite de f es 1, el límite de f al cuadrado sería 1 al cuadrado. Y tendríamos entonces que sí, pues, que el límite del extremo derecho también termina siendo 1. Como los dos límites de los extremos son iguales, podemos concluir que por el teorema del sándwich. Para funciones, claro está, ¿no? También tenemos el teorema para sucesiones, ¿no? Que es un tipo especial de función, ¿no? Pero igual, ¿no? Este es como que más general, ¿no? Tenemos que el límite de la función de la expresión del medio terminaría siendo 1, ¿no? Y ya está, ¿no? Espero que el problema les haya servido, ¿no? Muchas gracias, chicos.